Vamos a dar inicio a lo que corresponde a la unidad número 5, titulada Arreglos. Hasta el momento hemos utilizado los arreglos en las salidas indexadas de las estructuras. ¿Sí recuerdan? Cuando mandamos un túnel de salida a una estructura y esa salida la dejamos indexada, cuando termina esa estructura de ejecutarse nos entrega un indicador o un arreglo con todos los datos que habían sido almacenados en ese túnel en un orden progresivo. Entonces, ¿cómo podríamos definir a un arreglo? Una acumulación de datos. Un conjunto de datos acomodados, ¿no? Es un acomodo de datos. ¿Y en qué orden se acomodan esos datos? Conforme van poniendo la lógica. Eso sucedió ahí, pero es acorde a un índice. Acorde a un índice. En este caso, como lo hemos utilizado, ese índice era el de iteración. A medida que, como iba ocurriendo, como se iba almacenando, es como se iban anexando nuevos datos a ese arreglo. Sin embargo, ¿cómo pudiéramos nosotros crear arreglos? Podemos crear arreglos de indicadores, arreglos de controles, arreglos de constantes. Sin embargo, un arreglo tiene la característica que sus valores o los datos contenidos deben ser del mismo tipo. Si yo hago un arreglo de flotantes, pues todos los valores contenidos deben de ser flotantes, ¿cierto? Si hago un arreglo de valores enteros, pues todos los datos almacenados en él deberán ser enteros. No puedo combinar diferentes tipos de datos. Esa es una restricción. Entonces pudiéramos decir que es un acomodo de datos del mismo tipo, ¿sí? Almacenados acorde a su índice. Esa podría ser una definición de un arreglo. Si gustan anotarla, porque luego por ahí les preguntan el último día. Dijimos que podría ser un acomodo de datos del mismo tipo, ordenados acorde a un índice. Pero eso es muy importante que tengan en cuenta que deben ser datos del mismo tipo, ¿okay? Podemos tener arreglos de controles, de indicadores y de constantes. Si yo creo un arreglo de controles, pues va a tener puros controles. No puedo tener controles e indicadores. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar viendo cómo crear arreglos. Cómo inicializarlos. Para ello, hagamos un nuevo BI. Este es de ejemplo, ¿ok? Vamos a empezar con este BI a ver cómo crearlos, cómo usar funciones de arreglos. Y ya que hayamos visto algunas de las funciones, no las vamos a ver todas, pues ya haremos un ejemplo de aplicación. Después del ejemplo de aplicación, ustedes pues ya estarán en la capacidad de poder realizar la tarea. Bueno, las actividades de práctica, ¿no? No le llamemos tarea. Entonces, ¿cómo puedo crear yo un arreglo? Vámonos al panel frontal. Panel frontal. Nos vamos a moderno. Y en moderno, dentro de la paleta de controles, en la opción moderno, se encuentra
arreglos, matrices y clústeres. De ahí únicamente nos interesa a nosotros arreglos. Tomamos array y lo ponemos aquí. Observen, está vacío. Chequemos que en el diagrama bloques le acaba de asignar un icono que es color negro. ¿Qué tipo de datos representa? Ninguno. Es negro porque no tiene ningún dato. Observen. Vamos a anexar un control numérico que se va a llamar flotante. Flotante. Lo voy a duplicar. Ya saben, lo arrastro previamente con control. Y le voy a cambiar su representación, cambiándolo a entero. Y le voy a llamar entero. Voy a crear un LED. ¿Qué viene siendo un LED? ¿Un control o un indicador? ¿Un indicador? ¿De qué tipo? ¿De qué tipo de datos? ¿Enteros? Booleano. Booleano, exacto. Entonces ahí está. Se llama booleano. Vamos a anexar un indicador string. Entonces observen, tengo tres controles y un indicador. ¿Sí? El único indicador es el booleano, los demás son controles. Control flotante, control de enteros o control de texto, string. Observen que si yo quiero crear un arreglo de valores flotantes, lo único que tengo que hacer es introducir, bueno, si quiero que sea un arreglo de controles de valores flotantes, pues anexo un control flotante, lo introduzco, automáticamente se convierte en un arreglo de controles flotantes. ¿Sí? Yo puedo expander esto y como son controles, pues a cada posición puedo especificar un número, un valor que le puedo dar 10.5, son flotantes, ¿no? 1.3 menos 2. Ahí está. Cada localidad le puedo asignar su valor. Díganme, el 0, ¿en qué localidad se encuentra? ¿En qué índice? Si yo digo en qué localidad, es en la tercera, pero ¿en qué índice está? No, está en el índice 2, porque observen, este está en el índice 0. Este 0 me indica que estoy visualizando a partir del índice 0 el contenido de mi arreglo. Si yo le pongo 1, observen que voy a ver a partir del índice 1. Yo le pongo 2, veo a partir del índice 2. Habitualmente debo de ver a partir del índice 0. ¿Sí? Entonces este es el 0, 1, índice 2, 3 y 4. ¿Alguna pregunta? ¿Sí?
No alcancé a escuchar. Hice un control flotante. Ajá, primero hice un control flotante y lo introdujimos al arreglo para que ese fuera un arreglo de controles flotantes. ¿Qué pasaría si yo quisiera que fuera un arreglo de controles enteros? Pues le puedo cambiar la representación, ¿sí? Y decir que es entero y ya, se acabó. O en su defecto de inicio, vean, chequen, jalo cualquiera y lo extraigo, le extraje el control. Entonces de inicio pude haber insertado un control de enteros y entonces se convierte en un arreglo de controles de enteros. ¿Están de acuerdo? ¿Cierto? Si extraigo ese control de enteros y le pongo un indicador booleano, se va a convertir en un arreglo de indicadores booleanos. Observen, ya es indicador y booleano. ¿Sí? Entonces así es como podemos crear un arreglo desde el panel frontal. Rara vez ustedes van a hacer eso, realmente. Rara vez lo van a hacer. Lo que habitualmente van a hacer cuando necesiten un arreglo es hacerlo desde el diagrama bloques. Entonces, en el diagrama bloques también podemos crear un arreglo. Y esto lo hacemos con construir arreglo o ¿dónde está? Ya se me borró. Inicializar arreglo. Vean, este de inicializar arreglo me va a permitir construir el arreglo del tamaño que yo quiera con los elementos que yo desee. Observen la función. Se llama inicializar arreglo. Nos dice, crea un arreglo de una dimensión n, de n dimensiones, en el cual cada elemento se inicializa con el valor de elemento. Entonces vean, tengo elemento y tengo de qué dimensión quiero que sea. Si yo quiero que sea, ¿cuántos elementos quieren que tenga su arreglo? 3, órale pues. Entonces le creamos una constante y le digo que tenga 3 elementos. Y esos 3 elementos, ¿qué número, con qué valor quieren que se inicialice? Con 0, bueno. Si lo necesitan, podrá ser 0, si no, de 1, del valor que ustedes quieran. Y a la salida, ¿qué nos va a arrojar? Para visualizar qué arroja a la salida, voy a crear un indicador. Ups, perdón. Ahí está. Observen, a la salida creo un indicador. Lo expando. Le voy a dar correr y automáticamente esto lo va a ejecutar. Este lo quito porque no lo uso. Ahí está mi arreglo de 3 elementos de valor 0. ¿Ok?
A todo esto, fíjense, este arreglo lo creamos en el panel frontal, ¿cierto? ¿Me podrían decir de qué dimensión es este arreglo? Es de una dimensión. Si yo quisiera que fuera de dos dimensiones, Otra columna. necesitaría, aquí tengo puras, una columna. Necesitaría tener más columnas. Y esto lo logro, pues simplemente expandiendo. Aquí. ¿Ya lo vieron? Lo expando, ya con eso especifico que quiero de segundo orden, filas y columnas. ¿Ya? Regreso, observen, si yo quisiera expandir esto, no se puede. Lo único que puedo es hacerlo más ancho. Pero no se puede. Más largo. No se puede expandir porque es de una dimensión. Yo lo vuelvo de dos dimensiones. Y entonces vean cómo el cursor me indica que se puede expandir. Acercando el cursor a la esquina. ¿Sí? Lo expando. Y ya es de dos dimensiones. En este caso es de... ¿cuántas filas? 6 filas, 4 columnas. ¿Me podrían decir cuál es la posición de este 1? No. ¿Qué posición tiene? El 4. Estamos con No. Primero van filas, 6. después columnas. Pero recuerden, ¿cuál es la primera localidad? Es la 0. Entonces está en la localidad 5, no, 5,3. 5,3. Exacto, 5,3. Observen. 5, 3. Ahí está. ¿Sí? ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿No? ¿Sí? ¿Cuál? Ahí estamos en la columna de esas. Este está en la fila 5. Observa, esta es la fila 0. Toda esta es la fila 0. Esta es la fila 1, la 2, la 3, la 4 y la 5. Esta es la 0, columna 1, 2 y columna 3. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Perfecto. Entonces observen, volviendo acá, ya creamos nuestro arreglo. 5 filas, perdón, 3 elementos de 0. Observen ahora, ya no necesito estos, creo esto solamente para que comprobáramos estos son los que ya no necesito. Vamos a observar algo. Voy a crear un ciclo for. Vamos a agregar un for, por favor. Menú, programación, estructuras, for loop. Dentro de él voy a poner un dado.
Se encontraba, recuerden, en matemáticas, numérico. Y ahí está el dado que genera números aleatorios. Recordemos que este genera números aleatorios entre 0 y 1. ¿Qué pasa si yo quiero números aleatorios entre 0 y 100? Entre 0 y 100. ¿Qué tengo que hacer para que sean entre 0 y 100? ¿Cómo? Multiplicamos. ¿Por qué lo multiplicamos? Por 100. Ok. Lo multiplicamos por 100. Recuerden, yo quiero números aleatorios entre 0 y 100. Sin embargo, hasta aquí, ¿cómo es esta salida? Flotante. Y yo quiero que sean enteros. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo? Truncarlos, pero si lo trunco, nunca voy a tener 100. Aproximarlo al inmediato, redondearlo al inmediato, ¿cierto? Entonces nos vamos a la categoría de comparación, ¿se acuerdan? Programación, comparación, y ahí están. Ah, no era numérico, perdón. En numérico se encontraban las de redondeo. Checamos la ayuda. Nos dice, el primero, saca el valor absoluto de la entrada. ¿Nos sirve? Valor absoluto. No me sirve. No me sirve porque nada más le quita el signo. Pero yo lo que quiero es que lo redondee. Este redondea la entrada al entero más próximo. Si el valor de la entrada está a la mitad entre dos enteros, regresará el par entero. ¿Están de acuerdo? El par entero más cercano. El entero par más cercano. Es decir, si está en 5.5, ¿qué me va a dar? 5.5 me va a dar el entero más cercano. ¿Quién es? Pues el 6. Pero si está en 6.5, ¿qué me va a dar? 6. Es lo que está diciendo. Vamos a probarlo para que vean. A ver, no. Chequen, dice, si el valor de la entrada está justo a la mitad entre dos enteros, 5 está entre el 5 y el 6, ¿sí o no? Nos dice que la función nos va a devolver el entero par más cercano. ¿Y quién es el entero par más cercano? Sí. El entero par más cercano, ¿quién es? ¿El 5 o el 6? El 6. Y si está en 6.5, ¿qué me va a devolver? ¿El 6 o el 7? El 6. ¿Ok? Sin embargo, si fuera 5.6 o 5.51, ¿qué me va a dar? 6. 6.51, ¿qué me va a dar? 7. 7, porque ya no está justo a la mitad. No está justo a la mitad, está ya más cerca del 7 que del 6. ¿Están de acuerdo? Entonces, este trunca. ¿Nos conviene que trunque? No, porque entonces el máximo número sería 99 y nunca tendríamos 100. No nos conviene. Si redondea al entero más alto, tampoco, porque nunca tendríamos 0. ¿Están de acuerdo? Si yo pongo 0.1, ¿a quién me redondea? Al 1. No me conviene. ¿Cierto? Nunca tendría 0. Entonces, ¿cuál de todos es el que sirve? Este.
Ahí está. Y vamos a ponerlo como túnel de salida. ¿Qué tipo de túnel tenemos? Indexado. Claro. El hecho de que sea un túnel indexado, ¿qué implica? No. Es indexado. Ah, ¿Qué implica que sea túnel indexado? Que es un arreglo. Aquí voy a crear un indicador. Le voy a llamar dato. Y lo voy a ver de forma pequeña. Deshabilito que se vea como icono. ¿Ok? Pero ahí está mi indicador del dato. Si yo duplico este indicador, vean, pudiera conectarlo aquí. ¿Puedo conectarlo aquí? Este indicador. Este indicador lo puedo conectar aquí. Lo que te va a dar, No, ¿verdad? ¿Por qué no? solamente da referente. No, no arroja enteros, es flotantes. ¿Por qué no lo puedo conectar ahí? ¿Por qué qué? Así es, el indicador debe de ser un arreglo de indicadores. Este indicador, ¿qué capacidad de almacenamiento tiene? ¿Cuántos datos puede retener? Solo uno. Yo no le puedo meter más de uno, ¿verdad? Y aquí sale más de un dato. Entonces no puedo conectarlo aquí. Vean, ¿qué dice? Has conectado dos terminales de diferente tipo. La fuente es un arreglo de una dimensión. Y el pozo es doble. ¿Sí? Pero no es un arreglo. Es un tipo de dato doble. ¿Ya lo vieron? Entonces, no se puede. Este indicador no me sirve. Tengo que crearle un indicador de arreglo. Entonces, pues para más fácil, pues le creo un indicador, que es lo que habíamos hecho hasta el momento. Entonces nos acaba de decir que es un arreglo de una dimensión. ¿Cuántas veces quieren que se ejecute el for? ¿Les parece bien 5? Le creo una constante que sea 5. ¿Cuántos datos va a tener el arreglo? ¿Cuántos? Pues 5, ¿verdad? 5 datos, claro. Vamos a correrlo. Nos vamos al panel frontal. Este ya no me sirve. Este tampoco. Ahí los dejamos a un lado. Voy a visualizar un arreglo. Ahí está. Le doy ejecución iluminada y le doy correr.
genera el primer número, lo redondea, ahí está. El segundo lo redondea, lo visualizo, 68, lo visualizo, 86, 37 y hasta que termina, manda a todos. Ahí están los 5 números aleatorios entre 0 y 100. Ustedes pudieran analizar la varianza, la media de estos números aleatorios, ¿sí? Graficarlos y analizarlos estadísticamente, sacar la moda. ¿Cuál era la moda? ¿Se acuerdan? El valor que más se repite. El valor que más se repite. Lo que está de moda es algo que la mayoría hace, ¿cierto? Así es. Entonces, habitualmente la moda viene siendo equivalente a la media en una distribución normal, ¿verdad? Habitualmente. Si es una distribución gaussiana, si no es gaussiana, pues no necesariamente son iguales. Pero bueno, eso lo podrían ustedes analizar una vez de que procesen los datos del arreglo y verificar si efectivamente es una distribución gaussiana esto. Observen que pudieran encontrar el máximo, el mínimo. Nos vamos a la Chirrión, ¿dónde está? Aquí está. ¿Dónde quedó? A ver. Programación, numérico. ¿Dónde estaba el máximo y el mínimo? Ya no me acuerdo. Hay una matriz, ¿no? En la matriz salió de la Sí. Estaba en programación. Arreglo, aquí está. Máximos y mínimos. Aquí podemos encontrar el máximo y el mínimo de un arreglo. ¿Sí? Y bueno. Pero eso no lo vamos a hacer ahorita. Sin embargo, yo quiero que ustedes, por el momento, identifiquen cómo el programa me representa gráficamente cuál es el tipo de dato que está transportando una línea. Observen qué diferencia encuentran entre la línea de adentro y la línea de afuera. El grosor. ¿Por qué creen que esta es de un grosor más grueso? Porque tiene más datos. Este va transportando un dato a la vez, es una línea delgada. Y este, como transporta n datos, en este caso son 5 datos de una dimensión, pone una línea gruesa. Entonces ustedes visualmente esto lo deben ya identificar en un programa, ¿sí? ¿Qué sucede si ahora esto lo introducimos en otro for? Por el momento ya les funcionó. ¿Qué pasa si esto lo introducimos en otro arreglo? En otro for, más bien. Programación, estructuras, for loop. Esto es como dos for anidados que tanto usaron en programación, ¿verdad? Observen. Lo que vamos a hacer ahora es conectar la salida de este arreglo de una dimensión a la salida del segundo for. ¿Qué es lo que me va a dar aquí? Observen. A este for le voy a dar que se ejecute 3 veces. 3 veces. De esas 3 veces, la primera vez que se ejecute el for exterior, la primera vez va a ejecutar el for interior. Cuando este for interior termine, ¿qué es lo que me entrega? Un arreglo de una dimensión, ¿verdad? Y lo almacena aquí. Lo almacena aquí.
en el túnel. Después el for exterior se ejecuta por segunda vez. Y entonces se vuelve a ejecutar otra vez este for interior. Cuando termine este for interior por segunda vez, me entrega un segundo arreglo. Y este segundo arreglo me lo entrega ahí, lo manda al túnel. Y entonces tenemos ya dos arreglos en el túnel. Y por última vez se ejecuta el for exterior, la tercera vez, lo cual implica que se termina una tercera ejecución del for interno, entrega un tercer arreglo y culmina anexándolo al túnel con los dos anteriores. ¿Qué tendremos al final aquí? Un arreglo de ¿cuántos arreglos? De 3 arreglos, ¿verdad? Un arreglo de 3 arreglos de una dimensión. Esto nos da como resultado un arreglo de 2 dimensiones, ¿cierto? Entonces, ¿pudiera hacer un duplicado de este arreglo de una dimensión y esperar que pueda almacenar este? No, porque este solamente tiene la capacidad de almacenar de una dimensión. No almacena de 2, entonces me evito de broncas. ¿Qué hago? Le digo que cree un indicador. Exacto. Automáticamente me lo da de 2 dimensiones. Perfecto. Muy bien. Vamos a expanderlo. Y observen, ahí está nuestro arreglo. ¿Sí? Le vamos a dar correr. Le quito la iluminada porque si no, no terminamos. Y ahí está. Observen que el 3, ¿qué representa? El número de filas. Y el 5, el de columnas. Así como cuando usábamos en lenguaje C for anidados para modificar o leer el contenido de una matriz. Es exactamente lo mismo, ¿eh? Nada más que no se ve igual, ¿verdad? Entonces este le voy a llamar arreglo de 2 dimensiones. Observemos cómo es la línea de un arreglo de 2 dimensiones. ¿Qué observan? Es como 2 líneas, ¿cierto? 2 líneas en paralelo, indicándome que es de 2 dimensiones. Y de hecho es más gruesa que el de una dimensión. Así es. Claramente se ve la diferencia entre una línea que transporta un dato o que transporta un arreglo de una o 2 dimensiones. Son distintas líneas. Entonces, acostumbrémonos visualmente a identificar. Entonces, ¿qué sucederá si esto lo metemos a un tercer for? Pues va a ser un arreglo de 3 dimensiones. Entonces, el de adentro será la columna. El segundo interior será las filas. Y el exterior, ¿qué es? La página. Como en la paginación de memoria, ¿se acuerdan? Bueno, para los electrónicos, la paginación de memoria de una memoria RAM, por ejemplo. En los microcontroladores o microprocesadores tiene bancos de memoria, ¿no? Banco 0, banco 1, banco 2. Algo similar. Curiosamente tiene algo que ver con la actividad. Le voy a decir que tenga 2 páginas. Entonces, este representa la página
la fila y la columna. Hago lo propio. Le creo un indicador y este se llamará arreglo de 3D de 3 dimensiones, más separados las líneas. Observen, este tenía dos índices, este es de 3 dimensiones, tiene 3 índices. Lo puedo expandir. Sin embargo, solamente puedo visualizar aquí 2 dimensiones. No puedo ver 3, ¿verdad? Es como si fuera la página de una libreta. ¿Ok? La página de una libreta, yo veo filas, columnas, y me paso de una página a otra. Lo voy a correr. Y ahí está. ¿Por qué es diferente? A ver. ¿Por qué es diferente? Tenemos tres selectores. Veamos, ¿quién es este? El dato. ¿Qué dato es? ¿Qué dato es este? ¿Me pueden decir cuántos datos generamos entre 0 y 100? ¿Cuántos datos generamos? No. No son 15. ¿Cuántos son? Son 30 datos. Son 3 por 5 por 3 por 2. Son 30 datos. ¿Cómo están acomodados esos datos? ¿Quién tiene los 30 datos? ¿Quién tiene los 30 datos? ¿Arreglo de una dimensión? Él no tiene los 30 datos. ¿El de 2? Tampoco. ¿Quién sí tiene los 30 datos? El de 3 dimensiones. Él tiene todos. Sin embargo, aquí nada más veo 15. ¿Dónde están los otros 15? En la otra página, ¿verdad? Estoy viendo la página 0. Tengo que cambiarle a la página 1. Como si hiciera vuelta a la página de la libreta. ¿Ya? ¿Quién es este 88? El último dato que se generó. ¿En dónde está ese último dato? Pues en la última localidad. ¿Ya? Observen cómo es. Este arreglo de 2 dimensiones me muestra el último arreglo de 2 dimensiones que se generó. Es decir, el que está en la segunda página. Es idéntico. Y este me muestra el último arreglo de una dimensión que se generó. Es decir, este de aquí abajo. ¿Ya lo vieron? ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Será posible extraer datos de un arreglo, combinar arreglos, manipularlos, mezclarlos? Claro que sí. Yo puedo concatenar arreglos. Es decir, tengo un arreglo A, un arreglo B, los puedo unir y conformar un arreglo C del tamaño de los dos. Puedo insertar, eliminar elementos, etc.
Y para ello vamos a empezar viendo las funciones que manipulan a los arreglos. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Vamos a continuar. En este caso voy a grabar el archivo, voy a grabarlo, doy control S para grabar, pero como no lo tenía guardado, pues me pide un nombre. Le voy a poner arreglos, en este caso funciones. ¿Okay? Entonces ya tenemos nuestro instrumento virtual que me permite demostrar las diferentes formas de manipular un arreglo. Para ello vamos a expandir, vamos a trabajar esencialmente con el arreglo de 2 dimensiones. Observen, expando el for y este lo obliga a correrse, no se encima. ¿Ya? Entonces voy a manipular este dato que es de 2 dimensiones, que vendría siendo este arreglo 2D, para ejemplificar el uso de las funciones. Nos vamos a la paleta de arreglos. Vean, como me pongo sobre la línea y la línea lleva un dato que es de tipo arreglo, doy botón derecho y me da acceso directo a la paleta de arreglos. Observemos. Vamos a usar la primera función. Ya algunos ya se tendrán una idea de qué hace, ¿no? Se llama Array Size y me dice que devuelve el número de elementos en cada dimensión del arreglo. Vamos a usar esta función. La vamos a usar primeramente en el arreglo de una dimensión. ¿Sí recuerdan cuántos elementos tiene este arreglo? ¿Cuántos tiene? Ese tiene 5, ¿no? Recuerden que este generó 5 números, los almacenó y son los que me entregan. Entonces, ¿qué esperamos que me diga aquí a la salida? 5, claro. Le voy a crear un indicador y le voy a poner tamaño 1D HB. Tamaño 1D. Es el tamaño del arreglo de una dimensión. Lo voy a posicionar a un lado. Voy a hacer lo propio. Duplico esta función para ver el tamaño de este. Y me dicen de qué tamaño es esta. ¿Se acuerdan de qué tamaño era? ¿Cuántas filas? ¿Cuántas columnas? 15. No. Tiene 15 elementos. 15 elementos. ¿Cuántas filas era? ¿Cuántas columnas? 3 filas. 3 filas, 5 columnas, ¿cierto? Entonces, observen, aquí ¿cuál era el tamaño? 5, ¿verdad? Por eso me da un indicador simple. Sin embargo, acá me va a dar 2 índices. ¿Qué tipo de dato me va a arrojar? Si me tiene que dar que es 3 filas, 5 columnas, me lo debe dar en un arreglo, claro. Le creo un indicador y me va a devolver
me va a devolver en un arreglo. ¿Ya lo vieron? Este es tamaño del de 2 dimensiones. Si hago lo mismo para el de 3 dimensiones, meto el arreglo. Observen, para el de una dimensión su tamaño fue un simple dato. Para el de 2 dimensiones su tamaño fue un arreglo de una dimensión. Entonces para el de 3 dimensiones es de 2 dimensiones, ¿verdad? Pues no, sigue siendo un arreglo de una dimensión, nada más que con 3 elementos. Con 3 elementos. Le voy a llamar tamaño de 3 dimensiones. Voy al panel frontal y acomodo ellos en su respectiva posición. Lo expando. Lo expando. Y pues aprovecho a alinearlos. ¿Ya? Lo voy a ejecutar, corro y ahí está. Efectivamente me dice que este es de tamaño 5 elementos. Este es de 3 filas, 5 columnas. Este es de 2 páginas, 3 filas, 5 columnas. Ya una vez probado, comprobamos el índice, el tamaño de cada uno de los arreglos. Vemos que efectivamente nos lo arroja la función. Vamos a accesar a otras funciones. Me pongo sobre alguna de ellas y acceso directamente al panel, a la paleta de funciones. La segunda es Index Array. Vamos a tomarla y la ponemos de este lado. Index Array. Les voy a poner visibles las etiquetas para que sepan de qué función se trata y no se confundan. Este es Index Array. Observemos lo que indica. Esta función nos devuelve el elemento o el subarreglo de una determinada dimensión en el índice. Nos dice nos va a dar el elemento o el subarreglo que se encuentre en el índice que nosotros especifiquemos. ¿Ok? Ya. Entonces chequemos. Únicamente me da la entrada del arreglo y la entrada del índice. Pero ¿cuántos índices? 1, porque espera un arreglo de una dimensión. Sin embargo, observen cómo yo le conecto un arreglo de 2 dimensiones y chequen qué sucede con la entrada del índice. Automáticamente se acopla. Cambia de forma. Se da cuenta que es un arreglo de 2 dimensiones y sobreentiende que necesitamos especificar 2 dimensiones. El primero corresponde a las filas
y el segundo a las columnas. ¿Ok? Por lo tanto, ¿qué sucede? No pierdan de vista que estamos sobre el arreglo de 2 dimensiones. Entonces, ¿qué sucede si yo quiero tomar este elemento? ¿En qué posición está? 2. Recuerden, primero es fila y luego columna. 2, 1, exactamente. Fila 2, columna 1. Perfecto. Entonces le tengo que decir que tome el que está en la fila 2. Fila 2, columna 1. Fila 2, columna 1. Observen, yo les recomiendo que acomoden las constantes de modo que se vea claramente cada una de ellas en dónde está entrando. Que la línea llegue de forma horizontal, porque luego llega vertical y no saben en realidad a cuál se conectó. Entonces, aquí le estoy especificando que quiero que devuelva el 43 en este caso. Obviamente, como son números aleatorios, pues para la siguiente vez que lo corra ya no va a estar un 43. Va a haber otro dato. Y entonces le voy a dar que me indique, que me muestre qué elemento es el que está arrojando. Y aquí está el elemento, ¿ok? ¿Sí? Le voy a dar correr y observen, ¿cuál es el que quedó aquí? El 90. ¿Y cuál es el que me arrojó? El 90. Entonces ya pude extraer un elemento, un solo dato de todo el arreglo. Pero ¿qué pasa si yo quiero no nada más un dato? Quiero toda la fila 1. Esta es la fila 1, ¿no? Donde está el 93. Toda esta fila. ¿Cómo le harían? Lo alimentamos con el mismo arreglo. Lo alimentamos con el mismo arreglo. Pero, como quiero toda la fila 1, ¿cómo dicen, Roberto? ¿Cómo? Toda la fila 1. Toda esta fila, toda esta fila. No. Si yo le digo 1 por 5, me va a agarrar el 28. Pero yo no quiero nada más el 28. Quiero toda la fila 1. ¿No se les ocurre? Un for más simple. Más simple, nada más le digo, dame la fila 1. Ya, es todo. Ya no le especifico las columnas. Con eso sobreentiende que quiero nada más la fila 1. No marque error. Es bastante bondadoso. Por lo tanto, a la salida ya no va a ser un elemento. Observen, nos acercamos a la salida de arriba, le dimos 2 índices, nos devolvió un elemento. Aquí yo nada más le doy un índice y me da un subarreglo. Por eso decía la ayuda, devuelve un elemento o un subarreglo. Cambia de hecho el icono, ¿ya vieron?
Entonces este es polifórmico la función. Vamos a poner el subarreglo por acá. Más que lo voy a comprimir. Para que no esté tan extenso. Le doy correr. Y ahí está, toda la fila 1, ¿ya vieron? 36, 96, 63, 12 y 37. Ahí están. Esta fue la función index array.